Hola amigos, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, espero que muy bien o dentro de lo que se puede estar con estas situaciones críticas que estamos atravesando, por lo menos lo mejor dentro de lo que se pueda, lo cual ya es bastante. Por eso, hoy vamos a hacer un videíto que es corto, donde vamos a tratar con, el arte, digamos así, el arte y la ciencia, de transmutar silenciosamente a nuestros enemigos interiores, que son fundamentalmente cinco. La duda, la apatía, la pereza, la distracción y la procrastinación. En ese orden, porque cuando la persona duda y no sabe para qué lado ir, después es como atacada por una apatía, va decayendo porque no sabe qué hacer. Y la apatía a su vez va llevando a la pereza. ¿Y por qué? Porque la persona pierde sus fuerzas. Eso es lo que significa la pereza en realidad. No es solamente estar perezoso, estar en el sofá, no tiene que ver únicamente con la comodidad, también tiene que ver con la depresión. Por eso se la ha catalogado inclusive como pecado capital, porque atrapa a la persona. Después de la pereza llega la distracción porque la persona se sumerge en una especie de mundo interno, second life, porque tiene que encontrar alguna vía de salida a lo que le está pasando. Y finalmente la procrastinación, que en lugar de hacer hoy las cosas, las deja para mañana. El refrán dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Esto es justamente al revés. Dejo para mañana lo que puedo hacer hoy porque estoy metido en mi mundo que, digamos, me da como una especie de confort y sabemos que todo eso es falso, pero nos refugiamos en él. Y eso es muy común en estos tiempos. Entonces, por eso vamos a ver un poquito de esto y hoy vamos a tratar únicamente la duda. Todos sabemos ya que las emociones negativas, con toda la cohorte de pensamientos y acciones que se derivan de ellas, son tremendamente perjudiciales para el ser humano. Felizmente cada vez son más los científicos, los autores, los investigadores que se dedican a difundir informaciones de cada vez más detalladas y precisas que provienen de sus investigaciones respecto de la estructura negativa de nuestra naturaleza y cómo influye la misma en áreas que son tan importantes como la salud, el trabajo, las relaciones afectivas o toda la vida de relación, nuestra autoestima e inclusive nuestra capacidad para prosperar, para triunfar, para hacer cosas en la vida que nos sirvan para nuestro futuro. Pero muchos ignoran que hay determinadas conductas y actitudes que no llegan a ser emociones negativas en sentido estricto, porque pueden no estar teñidas de ninguna emoción. Lo que es lo mismo que decir que no poseen una emoción como componente activo directo, como principio activo directo. Y son tanto o más perjudiciales para el ser humano que las que sí poseen un componente activo directo como la ira, que hay rabia, que hay lío, que uno quiere destruir al otro, la envidia, la emoción del hierro al rojo, ya vamos a ver por qué, el temor o la angustia. Estas conductas, que no poseen ningún componente emocional activo, fueron definidas por los neurocientíficos y por otros estudiosos con el nombre de aflicciones mentales, ya que si bien no integran el cuadro directo de las emociones negativas, causan efectos similares, porque producen distorsiones en la percepción y en consecuencia oscurecimientos mentales muchas veces permanentes. Es dentro de este cuadro donde se sitúan estas cinco cosas que vimos: duda, apatía, abulia, pereza, distracción y procrastinación. Apatía y abulia van juntas, son hermanas gemelas. Pero son estas las que merecen ser analizadas detalladamente porque van a ir de manera directa con nuestro estudio y con lo que podemos hacer con ellas, porque todo esto apunta a qué es lo que nosotros podemos hacer para sentirnos mejor, para ser un poco más felices en medio de este mar tan embravecido y extraño que es la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que hace un ser humano? ¿Qué es lo que hace un ser humano común en momentos comunes cuando lo asalta repentinamente una duda? Lo más probable es que esta duda, si no es adecuadamente gestionada, tome el timón de la situación. Toma el timón de la situación, la esclaviza a la persona y le impide seguir adelante. ¿Por qué?
por el temor que le genera a la persona las consecuencias de las decisiones a elegir, de cualquiera de las decisiones que elija. Le da miedo. La duda, una vez instalada, es enemiga mortal de toda posibilidad de triunfo, de toda posibilidad de ir adelante, ya que los fantasmas de el ¿qué pasará? O ¿y si me equivoco? Porque todos se preguntan eso. Llevará la voz cantante en cada una de las elecciones que la persona a la persona se le van a presentar diferentes caminos. Tiene que elegir alguno. Cada uno de esos caminos es una elección. Y frente a cada uno de esos caminos, la persona se empieza a preguntar, ¿y qué pasará si agarro este camino y no el otro? Y después empieza a preguntarse, ¿y si me equivoco? Y después me arrepiento porque tendría que haber agarrado el otro camino, tomado el otro camino. Si a su vez esta persona, que ya piensa así, que ya tiene este problema, que lo tenemos todos, está rodeada de familiares, amigos, compañeros de trabajo, con estas mismas características, estos van a potenciar sus propias dudas, en razón del esquema negativo ya producido por las suyas propias. Y esta situación puede llevar al individuo no solo a la vacilación constante, que nunca va a tomar una decisión, sino a su propia anulación como persona. Porque alguien que está permanentemente pensando qué va a hacer y al final no decide hacer nada, se va anulando como persona. Por eso cae en la bulia. Era lo que vimos al principio. Entonces muchas veces se escucha decir, yo podría haber hecho tal o cual cosa, pero en ese momento me dio mucho miedo. Bien, ya tenía miedo antes de empezar. O bien, mis amigos me dijeron que eso era una locura. Esa es otra, estamos hablando de las frases más comunes, sobre todo cuando uno pide opiniones, que a veces hay que dejarse guiar por el yo interno, más que estar pidiendo, está bien pedir una opinión de otra persona, porque a veces uno puede estar equivocado, puede estar obnubilado, pero no hacer de la opinión ajena la bandera de batalla, porque si no, se puede llegar a no hacer nada. Mis amigos me dijeron que eso era una locura, y a lo mejor es envidia porque no lo pudieron hacer ellos. Ojo, ojo con todas estas cosas. O alguien también puede decir, no me pude decidir a causa de mi esposa, mis hijos, mis padres, mis familiares. Estas son miles y miles de frases nacidas del corazón sentido, dolido, de aquel que realmente se animó alguna vez a pensar que podría vivir de otra manera y no lo hizo porque le dijeron que no, porque le dijeron que era una locura, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí llega la pregunta que quizás todos quieran hacerme. ¿Cómo es posible vivir sin dudar? ¿Se puede vivir sin dudar? ¿Cómo es eso? ¿Acaso no es bueno que toda persona tenga dudas antes de lanzarse a actuar? ¿Acaso no es mejor prevenir que curar? Y sí, muy cierto. Inclusive hay un proverbio, creo que es un proverbio árabe que afirma, ante la duda, abstente. Pero entonces, en este caso, está bien, ante la duda, si vos te asalta una duda, abstente. No metas la pata donde no sabés si ahí no hay una arena movediza, está bien, ante la duda, abstente. Pero aquí correspondería definir a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de duda en el contexto de triunfo personal, es decir, entendiéndose por tal, ir para adelante, prosperar en la vida, hacer cosas, crear cosas nuevas, para nosotros y para los que nos rodean. Y para poder dar una respuesta adecuada a este interrogante, cabe destacar que por ahí no es la duda en sí, sino la conducta paralizante como consecuencia de la duda, que la duda misma produce lo que la convierte en destructiva. La duda está bien, pero la conducta paralizante que la duda produce no está bien, porque es destructiva. Existen dudas que son más que razonables. Y si una persona no las considerara y evaluara, perdón, dejaría ser una persona correcta, digamos, razonable, para convertirse ya en un ser inconsciente y temerario. Es decir, hay personas de naturaleza temeraria, que son inconscientes al peligro, y entonces las asalta una duda, bueno, pero no importa, yo sigo adelante, total que me importa lo que me va a pasar, total de algo hay que morir, total esto, total aquello, o qué van a decir si no lo hago, está todo eso. Entonces esas personas están en el otro extremo, otro polo negativo también, que es una naturaleza temeraria, una naturaleza que la lleva a hacer cosas que no sabe cómo van a terminar.
Ahora bien, ¿qué es lo que diferencia a una persona de la otra? Frente a una duda puntual sobre un tema específico que requiera una decisión enérgica, en que la persona que triunfa o la persona que va para adelante no va a perder un minuto en ponerse a trabajar en esa duda. Es decir, va a ser una duda, va a decir ante la duda abstente, pero inmediatamente va a comenzar a evaluarla, a revisarla, a requerir información, a sopesarla y va a poner todos los elementos a favor y en contra de la balanza. A veces uno mismo puede hacerse un esquema, a favor, en contra. Entonces va escribiendo. Eso lo tiene que hacer para ver a dónde la va a llevar esa duda. ¿Qué va a pasar si elige un determinado camino o si elige otro camino? Pone todos los elementos, por ejemplo, en un escrito. Pero una vez hecho esto, una vez sopesado todo esto, este tipo de personas que van adelante toman necesariamente una decisión. Nunca dejan que el tema quede latiendo allí, a veces durante meses o años, sin definición. Es esta actitud frente a la parálisis que produce la duda lo que hace la diferencia entre una persona que triunfa y la que no. El que va adelante en la vida y el que no. En el caso del individuo medio, muchas veces esa decisión se posterga y posterga, generándose así más y más dudas que se derivan de la primera y que cada vez se van ramificando más y que parten de la duda madre y que terminan envolviendo a toda la persona, privándola así de su capacidad de acción. Por eso, una duda, si no es correctamente abordada, va a seguir siendo una duda hasta el fin de los días y va a llenar la vida del que la sufre con la aflicción que provoca la falta de un accionar enérgico y adecuado. Por eso, una persona que quiere ir adelante sigue los lineamientos de otro refrán. Es un refrán español del siglo XVIII que afirma, fíjense bien esta frase, ante la duda, coraje. ¿Qué quiere decir esto? Implica que, aunque la persona no pueda tomar en ese momento la decisión adecuada sobre una situación específica, sí tiene que tener el coraje para abordar el tema sin tenerle miedo. Es imposible pedir a la gente que no tenga dudas o que las resuelva de inmediato sin que sopese primero debidamente las consecuencias, porque eso sería insano y antinatural. Sería, digamos, inducir a la persona a ser temerario. Pero dejar de explorar todas las conexiones posibles para despejar el panorama frente a una situación que provoque duda o no tener el coraje para hacerlo, es ruta directa hacia la inacción, el temor y en consecuencia el fracaso. Por otro lado, también tenemos que efectuar la distinción entre las dudas puntuales, que son comunes a todos los seres humanos, y lo que también se ha dado en llamar el temperamento dubitativo. ¿Y qué es esto? Cuando la persona hace de la duda su curso de acción permanente, cuando duda de todo, cuando la indecisión es el leitmotiv de su existencia, cuando esa duda está antes que todas sus acciones, esa persona se va a pasar la vida dando vueltas en círculo. Así como una o varias dudas más o menos son razonables, un temperamento dubitativo que se ha generado a partir de la incapacidad primigenia de resolver problemas comunes y que encuentra su origen en el temor, si no es gestionado adecuadamente, va a convertir a la persona en un ser mentalmente paralizado, emocionalmente bloqueado y con una capacidad muy limitada para actuar en el mundo, ya que la zozobra, la desconfianza, la desarmonía y la agonía interior que siente por ese miedo primigenio ganarán siempre la partida. Entonces, vamos a pasar mañana a la bulia y a la apatía, que son hermanas gemelas. Pero hoy reconsideren esto que les dije sobre la duda. Primero, ante la duda, abstente. Luego, ponerse a trabajar sobre esa duda, sopesarla, ver cuáles son las posibles decisiones que se pueden tomar, hacer esquemas a favor y en contra, pero luego, amigos, ante la duda, coraje, porque si no, una duda va a seguir siendo siempre una duda. Bueno, por hoy nada más, les deseo muy buenas noches y nos veremos mañana para ver un poco mejor la bulia y la apatía, el segundo de nuestros
enemigos silenciosos que hay que transmutar. Hasta luego.